Daniel, entonces, de verdad, gracias por la invitación y desearle a todos un feliz año. De verdad, estamos en este mes de enero recargados de energías, tratando de lo posible de que se empiece un año con todas las de la ley, con fe en Dios, con positivismo, con muchas ganas. Entonces, gracias por la invitación, Daniel, a su programa, que de verdad lo sigo, lo veo y me parece de verdad que genera un ambiente de opinión, no solamente de información, he visto también que hace procesos de formación y para eso un medio de comunicación, no para informar solamente, sino también para formar. Y aquí estamos para eso. Claro, precisamente en este tema hay una circular del Departamento Administrativo de la Función Pública que puso a pensar a muchos profesionales, sobre todo a los que han sido contratados por la modalidad de prestación de servicios, porque dicen, entonces nada más vamos a tener la posibilidad de trabajar de enero hasta abril. ¿Cómo es eso? Usted que lo vi opinando la vez pasada sobre el tema y me llamó la atención y por eso estamos acá. Sí, Daniel, digamos que esto, hay una serie de antecedentes que de alguna manera soportan las actuaciones que se están desarrollando en los últimos meses por parte del gobierno nacional. Y esos son antecedentes, pues obviamente porque hay un recambio, hay un cambio en la forma como se concibe la gestión pública, el desarrollo, y el gobierno de Gustavo Petro ha querido, digamos, llamar la atención en una deuda histórica que se tiene con los, digamos, prestadores de servicios que históricamente en Colombia han sido, ¿verdad?, mancillados, maltratados por la forma como se les vincula. Hay una precariedad en la forma como se vincula a ese tipo de personas. Entonces el gobierno Petro ha venido insistiendo en la necesidad de que esto cambie. Entonces, bajo esta concesión, pues se han hecho una serie de reuniones. Entonces, uno de los antecedentes más importantes de esto es el encuentro nacional que se hizo para la formalización del empleo público, que se hace para el noviembre. Entonces, eso tiene un antecedente ahí bastante interesante de analizar. Sí, bueno, y en el tema de, bueno, la ministra del Trabajo, después de la circular de la función pública, dice, no, es que no vamos a poder aplicar tal como lo concibe función pública. ¿Qué es lo que concibe función pública? Que dice, hombre, solamente las administraciones o el Estado puede contratar de enero a abril. ¿Cómo es eso? Sí, lo que sucede es que precisamente por allá en noviembre tengo entendido que se hace una reunión, un encuentro nacional convocado por el Departamento de la Función Pública donde participan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, participa la SAT, participa el Departamento de la Función Pública, órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría, algún delegado del Consejo de Estado. ¿Y qué sucede allí? Se hace una reflexión para establecer unos criterios para que se logre la formalización y acabar así con la precariedad del vínculo que tiene el Estado con algunos particulares a través de la prestación de servicios. Entonces, en ese primer encuentro nacional se hace referencia a que es necesario, ¿sí?, trazar unas directrices. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pasa, pero sí el 29 de diciembre, solamente entre el Departamento de la Función Pública y la SAT se estira circular. Entonces, eso se hace el 29 de diciembre. Sí. Al día siguiente, la ministra hace unas observaciones a esa circular, precisamente llamando la atención, digamos, como fue muy diplomática, pero sí llamando la atención en que no lo estuvieron en cuenta. Claro. Y no lo estuvieron en cuenta, sobre todo el Ministerio de Hacienda. Obviamente el Ministerio de Trabajo, por todo lo que implica, porque él es el que, digamos, orienta a nivel nacional todo lo que tiene que ver con la política pública laboral, ¿sí? Entonces, hace un llamado de atención diciendo, no nos invitaron nosotros a participar, y acá hay unas cosas muy difíciles en ese momento de entender, porque es que el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda es quien de alguna manera soporta cualquier decisión que se tome encaminada a establecer plantas temporales, porque es que, digamos, cualquier ministerio, cualquier departamento administrativo, cualquier entidad del orden nacional que considere oportuno establecer plantas temporales no lo puede hacer a motu propio, sino previa autorización del Ministerio de Hacienda. Entonces la ministra de Trabajo está diciendo, ojo, primero esa parte no se tiene en cuenta, además porque el presupuesto ya se aprobó. Claro. Entonces prácticamente ninguna entidad tiene dentro de su presupuesto en estos momentos asignaciones para hacer algún tipo de estudios técnicos que se requieren para soportar estas plantas temporales. Entonces esas observaciones obviamente pues generaron más confusión al respecto. Sí. Hay mucha confusión, porque precisamente esa circular conjunta que se expide el 29 de diciembre estableció esto, ¿sí?,
que solamente se podría celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por 4 meses. Y de ahí en adelante ya tendríamos que tener vínculos de alguna forma laborales o, si se quiere, temporales a través de, digamos, una serie de estudios. ¿Qué sucedió? Efectivamente, el Ministerio de Trabajo dice no se puede de esta manera, porque no solamente se requiere el tema del Ministerio de Hacienda, sino que también se requiere tener en cuenta que estos son procesos y procedimientos que requieren tiempo. Eso no se hace en 4 meses, así tan fácil como muchos lo pretenden. Y además que a nivel nacional, esas plantas, plantas temporales requieren una autorización del Departamento de la Función Pública después. Entonces, imagínense todas las entidades públicas corriendo en 4 meses a hacer estudios, iba a ser muy complicado. Entonces, yo creo que en esa parte el Ministerio de Trabajo aclaró muchas cosas, pero después vienen otras circulares, después vienen otros pronunciamientos. Bien, es precisamente porque una cosa es la prestación de servicio donde el contratista se paga su seguridad social y otra ya el contrato temporal donde es el Estado, si es el que contrata, el que tiene que correr con los gastos de seguridad social y aparte con la liquidación y todas las prerrogativas de un trabajador. Sí, total. Es que si uno lo pone en cifras, uno encuentra, por ejemplo, un técnico, Barranca Bermeja, un tecnólogo, ¿sí?, que está vinculado con la administración distrital, puede estar en estos momentos ganándose un promedio de 3 millones de pesos, por así decirlo. Pero si a eso le sumamos las prestaciones sociales, que son casi un 30%, un poquito más, ¿sí?, de lo que se gana mensualmente una persona. Entonces, si se gana 3 millones de pesos y le sumo 30%, serían 3.900.000 mensuales que podría estar ganando esa persona. Pero si lo comparamos con una prestación de servicio, encontramos con un prestador de servicio están vinculando con 1.800.000, con 2 millones de pesos. Claro. Y de ahí tiene que entrar a pagar su seguridad social. Y de ahí tiene que entrar, mejor dicho, a asumir una serie de retenciones que también que se le hacen a los contratos de prestación de servicios. O sea, es una cosa es, digamos, decir, sí, se firma un contrato de prestación de servicio y se tiene un ingreso, pero la precariedad termina siendo muy compleja, porque a veces ni el mínimo se alcanza a garantizar. Con todos los descuentos que se hacen, ni el salario mínimo a un técnico, un tecnólogo, un bachiller, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que quiere el gobierno nacional, y eso es plausible. Eso es plausible. Lo que uno, digamos, llama la atención es acerca de los procesos y procedimientos, porque a veces, si no se tiene claridad sobre muchos aspectos, terminamos dando de pronto muchos palos de ciego y terminamos improvisando. Entonces sale una autoridad nacional, como el Departamento de la Función Pública y lo que es la SAP, diciendo una cosa y el Ministerio de Trabajo diciendo otra cosa. Entonces ahí pareciera que es necesario ajustar una serie de procesos y procedimientos al interior de las entidades para que se coordinen mejor y podamos, digamos, tener tranquilidad, porque es que sobre la marcha es muy difícil. 29 de diciembre, que solamente se diga que solamente se pueden contratar personas por 4 meses, de enero a abril, eso generó todo, y está generando todo un revuelo, porque hay otras cosas que han salido después que tenemos que hablar también de ellos. Se le puede dar un poquito de tranquilidad a quienes son prestadores de servicios o quienes aspiran a ser prestadores de servicios, que la regla no lo va a limitar a ese periodo, aún el pronunciamiento o la circular o la expedición de la resolución de la función pública. No, yo la verdad creo que eso depende de cada entidad. Depende de cada entidad, porque ya el 5 de enero de este año sale otra circular conjunta entre ya no la SAP y el DAP, sino ahora entre Colombia Compra Eficiente, que es una agencia nacional, claro, con el DAP. Y esa circular, ahí sí ya viene como a precisar algunos aspectos mucho más. Por ejemplo, Gustavo, sí, me interesa, va poniéndose interesante esa cosa. Lo que pasa es que, digamos que en Colombia existe una agencia que es Colombia Compra Eficiente, que ella establece a través de circulares, a través de diferentes instrumentos, orientaciones a la contratación pública. Hay muchas discusiones en Colombia sobre si lo que dice esta agencia tiene efectos vinculantes. Hay muchas discusiones. Bueno, eso es una discusión de otro momento. Pero eso, ahora, a través de esta circular nueva, establecen claramente que sí, que se pueden hacer los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y los profesionales, porque es que la circular anterior dejó por fuera a los profesionales. Ya. Se hubiera metido con un miquito ahí. Sí. Dejó por fuera a los profesionales. Ahora sí, Colombia Compra Eficiente y el DAF dicen se pueden celebrar los contratos de prestación de servicios profesionales.
por los 4 meses como estableció la circular anterior, sin perjuicio de que se puedan hacer adiciones, ¿sí? Y sin perjuicio de que una vez vencidos estos contratos originales o las adiciones se puedan volver a firmar siempre y cuando, y ahí viene el pero, siempre y cuando la entidad demuestre por qué no se puede vincular a través de plantas temporales. Entonces están diciendo, sí, usted puede hacerlo, pero justifique el por qué usted no estableció la planta de temporales. Entonces ahí es donde la entidad, cada entidad debe establecer por qué no logró en estos 4 meses concretar una planta de temporales. Entonces ahí vienen muchas discusiones. Puede uno decir, por ejemplo, no, es que no teníamos los recursos, porque hay muchas entidades que no van a tener los recursos, no los tienen en estos momentos, y no los van a tramitar para justificarlo de esa manera. No tenemos los recursos para hacer esos estudios, no tenemos los tiempos. Y pueden sacar muchas justificaciones. Ahí es donde van a aparecer de pronto muchas justificaciones, pero cada contrato deberá decir el por qué se sigue vinculando a través de prestación de servicios y no a través de una planta temporalidad. Y lo otro que hice también que me pareció muy interesante, y es que los contratos de prestación de servicios, de apoyo a la gestión o profesionales, no tendrán limitante en el tiempo de los 4 meses cuando se trate de contratos que se refieran a proyectos de inversión. Ya. Entonces, aquí en Barranca Bermeja, hablando del puntual del municipio, Sí. aquí se celebran contratos de esta naturaleza con rubro de funcionamiento, ¿sí? Pero también con rubro de inversión. Sí. Entonces, por ejemplo, una Secretaría X tiene un proyecto X de inversión. Entonces, esos proyectos de inversión vinculan prestadores de servicios. Eso no tiene una limitante. Eso sí pueden, digamos, sobrepasar esos 4 meses. Vea, ahí hay una buena claridad, lo acaba de decir Gustavo. Proyectos de inversión, ahí pueden justificar. No tiene ninguna limitante en el tiempo. Exacto. Dependerá del tiempo que dure el proyecto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, a veces planeación tiene un proyecto sobre Sirven, encuestadores, todo eso, por 9 meses. Entonces vincula a las personas por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión y hacer ese tipo de actividades. Y si el proyecto dura 9 meses, por ese periodo se puede firmar los contratos de prestación de servicios profesionales. Entonces, que quede claro, sí puede hacerse por 4 meses y adicionarse. Y si se quieren volver a hacer otros contratos nuevos, tendrá que justificarse. Y ahí es donde viene el problema. Yo veo un problema muy serio en Barranca Bermeja, en el distrito de Barranca. ¿Cuál? Porque es que nosotros, acuérdense, Daniel, que en el año 2020 en el distrito se aprobó un proyecto de acuerdo 005 que terminó siendo el acuerdo hoy 013. Y ese acuerdo 013 establece ya lo que es la nueva planta de personal. Las nuevas secretarías. Es que Barranca Bermeja, un poco de historia haciendo aquí remembranza. Recuerden que Julio César Sardina hace una reestructuración, ¿sí? Se le cae la reestructuración en el gobierno de Carlos Contreras. Cuando Contreras estaba en el gobierno, no sé, como que en el 2009 se cayó la estructura que había establecido Julio César Sardina. Y Carlos Contreras lleva eso al Consejo, una nueva planta, el Consejo no se la aprueba, entonces Contreras adopta por decreto una planta temporal. Una planta no de temporalidad, sino una planta, no recuerdo si el nombre era transitoria, digamos. Sí, transitoria. Una planta transitoria adopta a Carlos Contreras. El Quimbuelo no le metió mano a ese tema. Siguieron con esa planta ¿Por qué? transitoria. Ya Luis tampoco le metió mano a ese tema, pero el doctor Aconseja sí le metió mano en el 2020. Sí, porque hay que crear nuevas y dependencias. establece una nueva planta. ¿Cuál es, digamos, el problema de haber hecho eso? Que prácticamente las prestaciones de servicios profesionales de apoyo a la gestión terminarían como, digamos, a lo que quiere el gobierno nacional, que eso se acabe. A que eso se acabe. Entonces, claro, cuando usted establece una planta de personal, ya una estructura definitiva, usted le queda muy difícil justificar la contratación de prestadores de servicios, porque hay un requisito fundamental para que existan prestadores de servicios, dos requisitos fundamentales. Uno, que exista insuficiencia de personal para asumir las cargas. La carga laboral es muy grande y hay una insuficiencia de personal, entonces necesitamos vincular muchas personas para que nos ayuden con esa carga laboral. Sí. Si yo establezco una estructura, se supone que ya yo la establecí con unos estudios que dicen cuáles son las cargas laborales, y que de acuerdo a esas cargas laborales yo vinculo el personal. Y una vez vinculado al personal, sencillamente ya no necesito contratar prestadores de servicios. Claro. Bajo esta justificación, ¿sí?, de insuficiencia de personal, porque se supone que yo hice un estudio, se supone que yo adopté una estructura nueva, se supone, o sea, ese es el deber ser. Sí. Y la otra condición para hacer una prestación de servicio es que requiera unos conocimientos técnicos. Entonces, contratar con un prestador de servicio, ¿sí?, profesionales. Pero entonces en este momento Barranca Bermeja, yo me pregunto cómo va a ser para justificar una planta de temporales con unas cargas, ¿sí?,
si se supone que ya hizo eso en el 2020. A mí eso sí me causa mucha preocupación, especialmente con Barranca. Yo creo que este es, digamos, el abrebocas de un debate que se va a dar muy fuerte en la ciudad. Es un debate que se va a dar muy fuerte en la ciudad. ¿Y sabe por qué, Gustavo, se da toda esta preocupación precisamente en el 2023? Porque ya es un año electoral y viene ley de garantías. Y hay la preocupación de aquellos prestadores para que no se cierre el periodo de contratación directa cuando inicie la ley de garantías. Sí, digamos que eso tiene un impacto en la gestión pública. O sea, digamos que en el tema electoral sí uno sabe que eso, digamos, impacta, porque se utiliza, y a nivel nacional se utiliza ese tipo de escenario, que lo que quiere en ese momento el gobierno Petro es cambiar eso. Y digamos que el gobierno Petro dice, vamos a establecer plantas de temporales para, digamos, que tengan un principio claro de la meritocracia allí presente. Él dice, o sea, el gobierno Petro está insistiendo mucho en eso, plantas de temporales, pero que tenga vocación de permanencia y que observe la meritocracia como principio fundamental para el vínculo. Entonces uno esperaría que eso algún día se acabe, porque es una forma más, digamos, precaria que se somete al individuo a través de un clientelismo. Entonces estamos en un año electoral, y este año electoral pues obviamente seguramente algunos están pensando en cómo utilizar ese tipo de vínculos, o están pensando cómo utilizarlo para favorecerse electoralmente. Pero volviendo al tema puntual de Barranca Bermeja, yo creo que el debate que se va a abrir en este momento es sobre si pasados los 4 meses que dice Colombia Compra Eficiente, sumado las adiciones que se puedan hacer, ¿cómo van a hacer para justificar técnicamente unas cargas laborales que justifiquen precisamente una planta de temporales? Además, porque tengamos en cuenta una cosa, si usted revisa la cantidad de contratos que se firman a nivel distrital, son bastantes. Claro. Son bastantes. Ahí viene una pregunta. Y eso sí, a veces a uno le preocupa mucho porque establecer una planta de temporales no es lo mismo que tener un grupo de profesionales y apoyo a la gestión contratada, por varias razones. Primera, resulta que lo que le decía ahorita, un prestador de servicios se puede ganar 2 millones de pesos, pero si lo vinculan a través de una planta de temporalidad, ya va a pasar a ganarse lo mismo que se gana un funcionario de carrera administrativa. Que si ese funcionario tiene 3 millones de pesos de asignación salarial, ese temporal también va a tener 3 millones de pesos y todas sus prestaciones sociales. Entonces, digamos que si con 100 millones de pesos se podían contratar 50 personas, ahora con 100 millones de pesos se van a poder contratar 25. Claro, entonces, eso, claro. O sea, digamos la que carga agravar presupuestal. el nivel de desempleo seguramente va a ser uno de los impactos que va a tener ese tipo de políticas, al menos que los directores de la entidad, los gobernantes, los que están al frente, en un acto, digamos, de responsabilidad, mantenga el nivel de empleabilidad de la entidad, digamos, sumándole más recursos, sin que sean los topes de funcionamiento. Acuérdense, nosotros tenemos unos topes de funcionamiento, nosotros no podemos excedernos. O sea, el distrito tiene unos topes, de acuerdo a los ingresos corrientes de destinación, ingresos corrientes, nosotros no podemos excedernos un porcentaje. Claro. Entonces, digamos que o sea, en este momento los gastos de funcionamiento en Barranca Bermeja están alrededor de los 105 mil millones de pesos. Sí. De los cuales 53 mil millones de pesos están en gastos de personal. Entonces, habría que mirar cómo esos gastos de funcionamiento que tienen actualmente se puede, digamos, sumar más a la bolsa para que se garantice, por lo menos, el nivel de empleabilidad que se ha venido teniendo. Porque de verdad es muy injusto que lo que quiere el gobierno Petro es precisamente apostarle a la Colombia humana, apostarle, digamos, a la dignidad humana, digamos, apostarle a la vida, y de un momento determinado, pues todas estas orientaciones vayan a afectar a muchos profesionales que no tienen otra forma de vincularse a desarrollar sus actividades, porque en Barranca Bermeja, sobre todo, que los únicos generadores de empleo son Ecopetrol y la alcaldía. Entonces, allá hay que hacer una reflexión muy profunda para que desde una justificación de lo que significa las cargas laborales y los perfiles que se requieren en la administración municipal a través de una planta temporal, sin que eso sea tan riguroso que termine afectando principios de justicia social, porque es lo que a mí me preocupa hoy más, o sea, principios de justicia social. El tema de hambre en Barranca Bermeja, ¿no? Es un problema de hambre, lo podemos agravar. Claro, Gustavo, y ahí no, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. No hay una posibilidad que se abra de tercerizar para eludir esto de las plantas temporales.
como por ejemplo han hecho, ¿se acuerdan de las famosas cooperativas que se creaban en las entidades de salud y que todavía existen? No hay esa posibilidad. O sea, yo creo que hay que ser muy respetuoso de la normatividad y yo creo que hay que ser respetuoso a la invitación que nos hace el gobierno nacional. En Colombia hay que buscar la forma, digamos, radical de poder que el trabajador tenga las condiciones dignas. Que un trabajador en Colombia definitivamente está precarizado, o sea, es muy difícil. Yo creo que el viceministro de Palma ha venido trabajando en función de garantizar unos mínimos y yo creo que él es el más indicado para hablar de este tema, de cómo, porque él tiene un discurso muy sostenido sobre ese particular. Pero en Colombia hay que trabajar en función de eso. Entonces, cualquier política que se haga en función de torcer el cuello a la ley, digamos que eso va en contravía de una nueva política que se quiere orientar a nivel nacional y eso desdice mucho de lo que es un gerente público serio y responsable. Yo creo que no es necesario. Seguramente van a utilizar los proyectos de inversión para contratar personas por prestación de servicios. Entonces, digamos, aquí en Barranca Bermeja siempre ha existido, y eso lo digo con mucha precisión, o sea, siempre ha existido, digamos, prestadores de servicios soportados en gastos de funcionamiento y una gran cantidad soportados en proyectos de inversión, casi que paralela, casi que iguales, ¿sí? Casi que iguales. Entonces lo que vamos a ver ahora seguramente es que los gastos de funcionamiento van a disminuir, casi que llegar a cero y van a mantenerse los de productos de inversión. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, porque es que el proyecto de inversión, digamos, yo siempre he estado en contra de que se disfrace un gasto de funcionamiento a través de una inversión, porque la inversión debe ser para el pueblo, para la comunidad, para la sociedad. La inversión no puede ser para yo disfrazar y tener nóminas paralelas, ni para... No, porque es que terminamos un proyecto de inversión que va a impactar en una comunidad de 1.000 millones de pesos, en donde el 80%, 800 se van a ir, por el 80% se va a ir en gasto de funcionamiento, en personal, y la inversión dónde quedó, y la gente que se debe impactar dónde quedó. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que ser responsable. Yo preferiría que el gobierno disponga de mayores recursos para soportar, digamos, la planta temporal y que se justifique, porque es que esos prestadores de servicios que tiene actualmente la administración, que ha tenido en los últimos años, no son, digamos, prestadores de servicios que no hagan nada. Yo conozco de verdad que hacen su tarea. El distrito de Barranca Bermeja tiene muchas cosas por ofertar desde la institucionalidad. O sea, la oferta institucional que se demanda es mucha y se requiere de verdad a veces una cantidad de personas que atiendan esos requerimientos. Entonces, depende de cómo, desde una posición política, ideológica y de respeto a la ley, establecer claramente cuál es el mejor actuar para que, digamos, no se afecte la oferta institucional y tampoco se afecte el nivel de empleabilidad, porque si se afecta el nivel de empleabilidad, lo que vamos a ver es más hambre en la ciudad, y eso es muy verdad. A mí, la verdad, esta parte sí me preocupa. Pues a mí me preocupa las claridades que usted ha hecho, que no las tenía en cuenta, que ya hay una planta de personal y que ahora se tienen que basar son sobre proyectos de inversión para justificar la empleabilidad. A mí me tiene preocupado eso. A mí me preocupa mucho la forma como se justifique las plantas temporales, las cargas. ¿Cómo se establece una carga? Es que acuérdense que la gestión pública se hace a través de procesos, actividades y procedimientos. Y resulta que eso son actividades que se vienen realizando. Entonces, si digamos tenemos aquí, uno hace una medición por frecuencias. Entonces, ¿con qué frecuencia se hace una actividad X? ¿Con qué frecuencia se hace una actividad Y? ¿Cuántas personas tenemos para hacer esa actividad? ¿Cuántas horas laborales requiere hacer esa actividad? Entonces, digamos, tenemos aquí, vamos a hacer una cosa como para que, muy básica. Espero que los expertos no vayan a criticar, pero creo que es hacer lo más básico en este momento. Si tenemos una actividad que en el día requiere unas, digamos, 48 horas, esa actividad particular, entonces digamos que esas 48 horas las dividimos en 8, nos da 4 horas. Perdón, nos da 4 personas. Entonces, de acuerdo a esa medición, uno dice, para esta actividad, de acuerdo a esta frecuencia, de acuerdo a estos parámetros, se puede hacer en 8 horas y, digamos, necesitamos 4 personas para hacer la actividad que son 48 horas. Tenemos 2 personas apenas vinculadas a través de la nómina. Entonces, eso justifica que requerimos 2 más a través de temporalidad. Claro. Y eso justificaría un poco. Pero entonces hay que ser muy sinceros. Yo no creo
yo no creo que en 4 meses pues, se pueda hacer un estudio de pronto, porque esos estudios son bastante complejos, además que quienes lo hacen van a estar muy ocupados haciendo el estudio hasta mucha gente, a muchas entidades, perdón. Entonces, habría que mirar del estudio que utilizó el distrito, o sea, cuando sometió al debate al Consejo en el 2020 de ese estudio, qué se puede rescatar, qué se dijo al respecto, porque las plantas temporales en ese momento estaban ya como en desuso, ¿sí? Entonces ahora vuelve a coger una fuerza el tema de la temporalidad, que nosotros hacíamos aquí en el municipio, se han hecho históricamente plantas de temporales, pues se hacían a través de unos estudios, una justificación, una aprobación. Ahora en este momento, yo no sé qué decía el estudio que soportó ese acuerdo, no sé qué decía, habría que revisarlo, habría que mirar si se contrata un nuevo estudio con todas las funciones que permita establecer realmente las cargas. Y viene el debate, porque vienen los opositores, los enemigos, los amigos, los juristas, los analistas, los órganos de control, todo el mundo a preguntarse, ¿y qué pasó en 2020 con ese estudio? ¿Por qué las cargas laborales en ese estudio no se establecieron como debían ser? Además, acuérdense que en ese momento el Consejo lo que hace es que aprueba una estructura de forma genérica y autoriza al alcalde para que el alcalde a través de decretos se vaya vinculando a las personas que vayan requiriendo. No sé si cómo está la alcaldía en esos términos, no conozco. Sé que se han hecho una vinculación, vi una vinculación hasta el 30 de octubre, ¿sí? Vi que vincular a unas personas, pero no conozco en detalle esa parte, habría que entrar como a mirar qué pasó en los últimos meses, pero sí es bueno preguntarse si ese estudio que se hizo para soportar ese proyecto de acuerdo sirve o decía algo al respecto, y si ahora que las cosas cambian, de pronto se puede justificar. No sé, ahí va un debate serio. Yo no tengo que hacer una introducción aquí, pero hay que entrar a revisar en detalle para ver cómo se hace esa reflexión. Vuelvo, insisto, ojalá no se afecte el nivel de empleabilidad ni la oferta institucional. Y obviamente que la precariedad de la vinculación se vaya acabando, que eso es lo que quiere, acabar con la precariedad laboral. Yo veo para este año compleja la situación y sobre todo que hay una contradicción entre la empleabilidad que necesita la gente y la situación de la ley de garantías que, pues, como usted lo dice, dependen de Ecopetrol, dependen de la alcaldía, los que dependen de la alcaldía miran cuando hay ley de garantía con preocupación. El balón le queda entonces en el terreno de la alcaldía. Sí, a las diferentes entidades, no solo aquí digamos que... Pues sí, en lo local, claro. En lo local hay diferentes entidades que hacen, digamos, algún tipo de oferta de empleo y cada una tendrá que hacer su revisión. Habrá muchas que irán a decir, no, yo no tengo recursos para hacer ese estudio en este momento, en el presupuesto no quedó incluido, porque acuérdense que el presupuesto ya fue aprobado, entonces van a ver ahí como... Pero el nivel central es lo que a mí realmente hoy me preocupa, que lo pueden, seguramente van a buscar la manera de saldarlo a través de proyectos de inversión. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Yo sí llamo la atención de que hay que ser muy cuidadosos con eso. No vayamos a torcerle, digamos, el costo de la ley. No está bien, no es justo. Es mejor, digamos, buscar la alternativa de crear la planta temporal, que eso le genera a los servidores, le genera a la gente, le genera mayores condiciones, mejores condiciones. A mí me parece que no es injusto. Aquí un profesional que lo vinculan con una prestación de servicios de 3 millones de pesos. Y fuera de eso, pagar seguridad social. Me queda con 2 millones de pesos. Y hoy en día, con la carestía en que está todo, o sea, en estos momentos es muy complejo lo que se le viene a mucho. Entonces, sí, hay preocupaciones, hay mucha zozobra, hay muchas, digamos, inquietudes al respecto, pero yo estoy seguro que una buena reflexión, unos buenos análisis, unos buenos debates, soportado en la ley, justifica de verdad cualquier revisión siempre y cuando se haga de la manera honesta y de buena fe. Y no venir a torcer el pescuezo a la norma, porque ahí sí empieza de pronto a darle pie para que se diga, hombre, no es justo que estemos diciendo a nivel nacional un criterio, una orientación, y queramos aquí ahora en lo local hacer cosas diferentes. Eso sí, a mí, yo seré el primero en salir a denunciar ese tipo de prácticas, no quiero. Pensemos en la gente que está esperando hace años que se le reconozca lo que realmente merece. Cuando llega diciembre, uno encuentra a los servidores públicos profesionales o a los que están de carrera administrativa con su primita, y uno ve las prestaciones de servicio y uno dice, con esta misma platica tienen que lograr mirar cómo solventan todo lo que es diciembre, lo que viene enero, y no va a perder. Y duran 2 meses, muchos quedan sin el pago a veces, y tienen que esperar después 2 o 3 meses para que lo vinculen otra vez y trabajen gratis. Eso es muy complejo, eso es una vaina. A mí eso de verdad me ha parecido que
dentro de la gestión pública, lo más complejo que yo he vivido ha sido cómo se le precariza al ser humano en estos momentos, en esa forma como se le vincula. Hay que resolver eso. La entrevista hoy, estamos mañaneando ando con Gustavo de la Osa, primera entrevista del año 2023 con un tema que acapara la atención aquí en Barranca Bermeja y tiene que ver con el cambio de prestadores de servicio a temporales. Gracias, Gustavo, por aceptar nuestra invitación. Danilo, a usted gracias por este